Estoy grabando. Hace tanto que no hice un vídeo que estoy inseguro si la cámara está grabando. Pero bueno, vamos allí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dain Artafur Díaz, soy director de orquesta y este es un canal acerca de música clásica en general. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del trabajo de los directores de orquesta, porque sé que muchos, por atrás muchas veces hablamos aquí de dirección orquestal en general y un poco adentramos en el tema, pero yo sé que hay gente que quiere saber desde atrás de qué es un director de orquesta en realidad, cuál es su trabajo, qué funciones cumple, en cuánto ganan tal vez, no lo sé, y cosas así. Bueno, así que con batuta en mano, comenzamos. Primera pregunta, ¿qué es un director de orquesta? Un director de orquesta es un superhéroe que básicamente lo sabe todo, lo sabe desde la A a la Z en la música y básicamente tiene que saberlo todo ya antes de estudiar. ¿De verdad te estás creyendo eso? Obviamente no. Un director de orquesta es una persona totalmente normal en primer lugar. Y si bien es cierto, se dice que el director de orquesta muchas veces tiene que tener más conocimiento que la orquesta, o en todo caso, que los músicos, no tiene que ser siempre así. Yo pienso que aquel director de orquesta que piensa que ya lo sabe absolutamente todo, pues entonces se está metiendo en su cabeza de que es un sábelo-todo simplemente, y ya no tiene ese deseo, ese hambre de seguir aprendiendo. Y es por ello que para mí es importante en este punto decirme, yo no lo sé todo. Esa es mi concepción de que cada director de orquesta, por lo menos desde mi punto de vista, tendría que tener, que no lo sabemos absolutamente todo y que podemos tener muchos fallos aún. No obstante, es obviamente claro que un director de orquesta tiene que tener conocimientos, por ejemplo, de teoría musical, iba a hablar Musiktheorie en alemán, teoría musical, tal vez todo lo que tiene que ver con poder escuchar, obviamente, tal vez acordes, afinar acordes, yo qué sé, y todo lo relacionado a esto, ¿no? Pero mucho más allá de eso, un director de orquesta es un amigo. Un director de orquesta es un amigo para la orquesta y tiene que ser un amigo para la orquesta mucho más ahora en el siglo XXI. Por ejemplo, si vemos directores de los muy antiguos, por ejemplo, debe haber seguramente algunos aquí, tengo un libro que está en alemán que lo compré hace mucho cuando mi intención era poder leer en alemán y a decir verdad he comenzado a hacerlo, pero aún no he leído este libro, me encantaría porque es un libro genial, están cientos de directores, pero igual. Regresando al tema, entonces hay directores de orquesta que, por así decirlo, en el pasado fueron demasiado bruscos con la orquesta. Algunos les gritaban a los músicos y pasaba todo eso. Y obviamente esto no es bueno para la psicología de una orquesta. Un director de orquesta tiene que ser en primer lugar, entonces eso, un amigo. La segunda pregunta frecuente es, ¿para qué llevan una batuta? Seguramente habrás visto esta y mira, te voy a mostrar otras. Tengo por aquí otro tipo de batuta que ya es un poco más especial. Ups. Una batuta de fibra de carbono, si lo ves, que no se rompe. Espero que de verdad no se rompa. No voy a hacer que ahorita en plena cámara todo se rompa. En cambio, si hago esto con la de madera, de verdad se va a romper, que es normal que a veces pase. Y la tercera que tengo es una de aquí, por ejemplo, ya la puedes ver, por ejemplo, tienen mangos diferentes y también los tamaños son diferentes. A decir verdad, yo las he cortado porque la de fibra de carbono es más difícil de cortar. No sé si se puede, tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero las otras las corté sinceramente porque me parecía que el tamaño era demasiado grande para mi gusto personal, ¿no? Pero, ¿para qué llevamos esto en las manos? ¿Es necesario algo así? Con dos batutas hasta baterista parece. Bueno, la batuta sirve básicamente para nada. Quiero ser muy franco con esto. Una batuta, cuando un director de orquesta coge esto, simplemente es, yo pienso que tiene que ver con esto de la teoría de que el director de orquesta es un maestro que está, entre comillas, por encima de la orquesta, aunque ya te dije que eso no debería ser así en realidad. Pero yo pienso que esto le da en cierta forma ese, desde el punto de vista del marketing, algo más de liderazgo, entre comillas. Y el ver a un director de orquesta, supongamos, un violinista va a estar con su violín, un chelista va a estar con su cello, un trompetista con su trompeta, el director de orquesta está parado, ¿no? Entonces es quizá un poco como los cantantes, ¿no? No tienen algo que los representen y por eso que yo pienso que tal vez llevan esto, pero a ser sinceros, cuando una orquesta te está viendo, el 95 o 97% de las veces le da igual si llevas eso en tu mano o no. Es por ello que personalmente no siempre lo uso. Y si ves, por ejemplo, directores como Theodor Kurantzis, casi nunca lo usa. Yo nunca lo he visto con una batuta en su mano. Y eso es algo bastante interesante, me parece. Como también hay otros que siempre la llevan y otros que intercalan. Algunos conciertos sí, otros no, dependiendo la obra, dependiendo el momento. Para mí es, por ejemplo, dependiendo el momento. Pregunta 3. ¿Son los directores de orquesta siempre hombres? Y esta es una de las cosas que entran a los mitos de la dirección orquestal. No todos los directores de orquesta son hombres, y aunque hay mucha más cantidad de hombres en el, voy a llamarlo en el mercado de la música clásica, hay menos cantidad de mujeres a la misma vez. Es muy importante saber de que esto no tiene que ser así. No significa que la dirección orquestal sea una carrera para hombres. Por ejemplo, hay directoras de orquesta ya famosas, y aunque como te digo son menos, porque también el número es reducido, a la misma vez hay que ser sinceros de que estas mujeres están aportando mucho valor a la música clásica, y eso es algo súper
importante que yo pienso que ya deberíamos cambiar más de esta mente, ¿no? Pero lamentablemente pasa a veces que algunas instituciones no contratan a mujeres. Por ejemplo, no, mejor no voy a dar ejemplos, pero imagínate por allí, hay algunas orquestas, no voy a decir nombres, que muchas veces simplemente en algunos conciertos importantes no está alguien allí. Si tú sabes la respuesta, bueno, lo puedes decir por los comentarios para que el resto se entere, pero lo voy a dejar así, en abierto. Pero yo estoy convencido de que esto pronto va a cambiar y de verdad espero que eso sea así. Pregunta número 4. ¿Qué hace un director de orquesta? ¿Para qué está parado frente a la orquesta moviendo sus manos? ¿Qué hace? ¿Qué función tiene? Cuando me dirijo a directores de orquesta, cuando hablo con directores de orquesta directamente, hablamos mucho sobre lo que tiene que ver con incentivar a la orquesta a que toque. Pero esta vez quiero explicarlo un poco más atrás, un paso más atrás, digamos, un paso más básico, para que gente que tal vez no tiene experiencia con esto de la dirección orquestal pueda entender más o menos cuál es el trabajo de un director de orquesta. Imagínate que tú tienes no sé, en tu empresa o en algo así, 20 personas. Y necesitas que esas 20 personas vayan básicamente por un mismo camino. Entonces, para que ello pase, tienes en ciertas formas, no le quiero llamar reglas, porque en la música no existen reglas, pero necesitas alguien que los lidere y que los guíe hasta cierto punto. Entonces, ¿qué pasa? Un director de orquesta va a ser básicamente eso, un guía que va a ayudar a que la música vaya desde el punto A hasta el punto B. Y ahora, lo que sí te quiero decir, y quiero que me escuches muy bien en esto, un director de orquesta muchas veces se piensa de que él va a tener la idea absolutamente de toda la obra, y no es así. La orquesta aporta mucho valor. Escucha bien, mucho valor, muchas veces más que el propio director. Entonces, volviendo al punto, el director de orquesta va a transmitir una idea a la orquesta, pero a la misma vez la orquesta también está transmitiendo su propia idea al director. Es como hoy publicaba un post en Instagram, en una página que se llama Revolución Musical del Siglo XXI, que tengo. Si en caso eres director de orquesta, obviamente tienes que estar allí, porque ahí hablo solo de dirección orquestal para directores de orquesta. Y bueno, ahí estaba publicando el post que decía de que esto es básicamente como un juego de ping-pong. El director tira, la orquesta recibe y el director vuelve a tirar. Y en eso consiste, en dar y recibir. Y la segunda parte de la pregunta era ¿por qué mueve las manos? Eso es de verdad una muy buena pregunta. Pero básicamente un director de orquesta mueve las manos para expresar algo. Existen ciertas cosas, ciertos puntos importantes. Por ejemplo, si vemos desde la técnica 100% directorial, o sea, del director de orquesta, lo que hace con las manos, existen esquemas de compases. Un compás es cómo se divide la música. Se puede dividir en compases de 4, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La mayoría de música rock, pop, está dividida en 4 cuartos, básicamente. Después hay 3 cuartos, por ejemplo, un vals que es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y esos esquemas de compases básicamente los está dirigiendo el director con su mano derecha, ¿no? Y entonces cuando tú ves un movimiento tal vez así, yo qué sé, dependiendo obviamente la obra, es que está marcando básicamente un compás. Pero a la misma vez está marcando otras cosas. Por ejemplo, puede que está dando una entrada a un músico, o sea, le está indicando a un músico cuándo es que tiene que tocar. Lo cual no significa obviamente que el músico no sepa su entrada, y esto es importante. Cada músico sabe básicamente su entrada. Lo único que hace el director de orquesta es como confirmarlo, es como bendecirlo, decirle sí, estás correcto, entra aquí. Aunque obviamente existen otras obras mucho más complicadas donde de verdad puede ser que un músico necesite una entrada porque tiene 100 compases de espera, o sea, tiene que contar tal vez durante 10 minutos música que él simplemente no toca y tiene que esperar a que sea su turno. Otras cosas que el director de orquesta está mostrando con sus manos, por ejemplo, es el fraseo de la música, en qué dirección va a ir la música, o tal vez cuando quieren que la música sea más fuerte, más despacio. Y también el director de orquesta muchas veces controla en cierta forma el tiempo en que toca la orquesta, si es un tiempo rápido, si es un tiempo lento y todo eso, ¿no? Y dependiendo del director de orquesta, supongamos que dirigiera hoy el director de orquesta A con la orquesta X en Argentina y en Chile o yo que sé, en cualquier otro país dirige el director de orquesta B con la orquesta Z, entonces lo que va a pasar es que van a tener, a pesar de que puede ser que la música sea exactamente lo mismo, dos resultados distintos. Y eso es lo interesante, no solamente radica el resultado en el director de orquesta, sino también en la propia orquesta, en lo que está produciendo en este caso la orquesta. Es por ello que si por ejemplo el director de orquesta A se fuera con la orquesta Z y el director de la orquesta B se fuera con la orquesta X, espero haberlo dicho correctamente porque hasta yo ya me enredé, entonces vamos a tener simplemente otra vez dos resultados diferentes. Porque la música es como energía y las personas también somos energía, y esa mezcla de energías diferentes simplemente crean una energía nueva. Y espero que hasta aquí hayas entendido un poco del trabajo del director de orquesta. Pero seguimos. Pregunta número 5. ¿Qué hizo un director de orquesta antes de ser director de orquesta? Antes de ser director de orquesta yo no hacía nada. No, que va, obviamente hacía mucho. Pero a lo que voy es, ¿qué hacía un director de orquesta en el sentido musical?
Puede ser que un director de orquesta haya estudiado primero un instrumento aparte, o sea, ¿a qué me refiero? Tal vez era pianista cuando era joven y resulta que hizo una carrera como pianista y luego se interesó por la dirección orquestal y luego estudió dirección orquestal, lo cual es válido. Pero por ejemplo, en mi caso, yo comencé a estudiar directamente dirección orquestal. Hice, digamos, un año de preparación con un instrumento, obviamente ya tocaba un instrumento que es trompeta, tocaba en Perú trompeta y luego hice un año de preparación en Alemania con trompeta, pero no era un estudio de verdad, era básicamente una preparación y luego comencé directamente con dirección orquestal. Pero también dentro de mi clase existe gente, por ejemplo, que primero hizo un instrumento por tal vez 4 años o algo así y luego se cambió a dirección orquestal, lo cual es también válido. O sea, todas esas cosas funcionan bastante bien, solamente la cuestión es saber qué va contigo. Y obviamente también si la persona se siente preparada para ello, si es el momento de ya, digamos, tener toda esa presión de una orquesta. Sexta pregunta, espero no estar contando mal sinceramente, si no pongo otro número por aquí simplemente. ¿Fueron o son los directores de orquesta músicos solistas? En alemán existe una palabra para ello y se dice Jein, o sea, ja y nein, que significa sí y no a la vez. Y juntan esas dos palabras y básicamente crean una nueva. Si lo traduciríamos al español sería como decir ni, o sea, sí y no a la vez, pero se escucha raro sinceramente. Entonces, un director de orquesta puede ser que haya sido solista antes y luego se haya convertido en director de orquesta. Ahorita no tengo un nombre en mi cabeza, pero se me viene a la mente un violinista en este momento, pero no recuerdo su nombre sinceramente. Un violinista que incluso dirige una orquesta aquí donde vivo. Y bueno, la cuestión es que él fue primero solista y luego estudió como algo con dirección orquestal, o ya sabía tal vez algo de dirección orquestal y se convirtió y luego... Pero siempre, digamos, su base fue de un solista. Pero también existe gente, como por ejemplo Bessing, que era un director de orquesta y a la misma vez pianista. Y muchas veces en conciertos, él básicamente tocaba el piano y dirigía a la vez, que es bastante loco. Y en mi caso, por ejemplo, yo no soy ningún trompetista solista. Mi trompeta es mi instrumento principal, pero he tocado en orquesta, pero nunca he tocado, digamos, como profesión, como solista, ¿no? He tocado tal vez solos por allí, o sea, con piano, y una vez con orquesta, pero no fue algo como que se repetía siempre. O sea, y no es lo que quiero hacer tampoco, ¿no? Entonces, todas estas cosas son válidas también para los directores de orquesta en cierta forma, y el hecho de que también tiene que ver con la perspectiva de la persona que quiere hacer a futuro y a la misma vez en qué etapa de su vida se encuentra. Pregunta número 7. Si son los directores de orquesta tan importantes, ¿por qué los músicos de la orquesta simplemente no los miran? Tienes que tener en cuenta que antes de tener un concierto, la orquesta por lo general, yo diría que el 98% de las veces ha tenido un ensayo. Ese 2% puede ser que no haya tenido un ensayo con el director, que puede pasar, pero por lo general sí ha tenido un ensayo con el director. Ello quiere decir que el director, a pesar de tener, digamos, todas esas técnicas de dirección de orquesta en donde les puede mostrar a la orquesta cosas, ha hablado con la orquesta y les ha dicho ciertas cosas que para él eran importantes tal vez, ¿no? Y a la misma vez ha recibido ya la información de la orquesta importante. Es por ello que toda esa información que ya se ha recibido en los ensayos previos, básicamente lo que se hace en un concierto es ponerlo en la práctica. Y los músicos tienen algo que se conoce como memoria auditiva y a la misma vez existe la memoria muscular, ¿no? Y esa memoria auditiva básicamente va a ayudar a que toda esa música que han hecho ya en los ensayos, básicamente en el concierto solamente se ponga a la práctica sin ningún problema, casi siempre. Otro motivo por el cual también la orquesta no siempre está mirando al director de orquesta es porque muchas de las cosas pasan por una cuestión, digamos, física, una reacción que solamente se puede de verdad experimentar si has tocado en algún momento un instrumento o si has tocado en orquesta. O has hecho música de cámara en general, porque cuando una orquesta toca juntas, existe siempre esa reacción de acompañar a los demás y es difícil también encontrar ese punto de equilibrio, pero muchas veces eso es lo que se busca y a la misma vez se consigue, no es 100% difícil, es difícil pero no tanto tampoco. Y esa reacción que pasa es que, digamos, los músicos se comienzan a seguir. Si uno va por aquí, el otro lo acompaña en cierta forma. Y cuando eso pasa, muchas veces no se necesita en cierta forma que alguien esté mostrando absolutamente todo con las manos, porque la música pasa y muchas de las cosas ya que están escritas en la partitura, los músicos, en caso de que sean profesionales, obviamente, los hacen. En caso de que no, pues ahí hay problemas. Y aunque no lo parezca, de verdad los están mirando. Imagínate esto. Si tú pones una mano aquí, no se ve en la cámara, pero si tú pones una mano por aquí y otra mano por aquí, en cierta forma tu visión periférica aún lo puede ver. Y si hay una persona que está muy lejos por allá, en cierta forma ve ese movimiento de tus manos. Es por ello que ahora viene eso del uso de la batuta. Muchas veces se dice que la batuta da mayor visibilidad. Y lo que te respondía en un inicio, ¿no? Yo digo que la batuta no es necesaria. Y de verdad, un pedazo de palo no hace más visible a una persona. Incluso
una mano es mucho más visible que esto, en cierta forma. Pero todo eso viene de esa teoría de que a más lejos está algo, entonces en cierta forma se necesita una ayuda, una prolongación del brazo. Aunque para ser sinceros, en el caso de la ópera ya me parece un poco más necesario, puesto que de verdad los cantantes se encuentran muy lejos y existe, no sé si lo sabes, pero la orquesta por lo general está abajo y luego está el escenario arriba, y entonces para que un cantante lo vea desde tan lejos, ya algo de distancia de un palo tal vez ayude en cierta forma. Especialmente cuando tienen un director de orquesta de baja estatura, como yo. Y pregunta número 8. ¿Cuánto gana un director de orquesta? Yo sé que esta pregunta estabas esperando, lo sé. Y la respuesta es depende. Depende en primer lugar qué tipo de director de orquesta es. Por ejemplo, un director de orquesta que está en lo más alto, en las mejores orquestas del mundo. Voy a ser más específico. Karajan, uno de los directores de orquesta mejor pagados de todos los siglos, básicamente. Fue un director de orquesta que en los años 80, 1980 más o menos, estuvo ganando en promedio, se dice, o sea, no se sabe exactamente, pero se estipula de todos los vídeos que lanzó, o sea, vídeos y a la misma vez CDs que lanzó y todos los proyectos que él básicamente organizó. Porque en ese tiempo Karajan era, por así decirlo, la cabeza de la Filarmónica de Berlín. Sin él, básicamente no hubiera existido todo lo que hoy en día conocemos, con todos los avances tecnológicos dentro de la música clásica, porque era un director de orquesta que hasta cierto punto fue muy innovador para su época, y eso hay que admitirlo de Karajan. Bueno, y Karajan ganaba $5 millones al año. Entonces, $5 millones al año, ¿cuántos ceros? 6 ceros. Entre 365 días son $13.698 por día. Básicamente, Karajan lo que hacía era lo siguiente. Karajan se paraba frente a la orquesta y marcaba, por ejemplo, te digo rápidamente, un compás de 4/4 se marca 1, 2, 3, 4. Y básicamente lo que Karajan hacía era como 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Eso era lo que Karajan hacía. No, mentira, pero básicamente para que tengas una idea de cuánto puede ganar un director de orquesta, ya que estuvo, digamos, en lo más alto de la cúspide de las mejores orquestas, obviamente, y a la misma vez era un director de orquesta que no solamente dirigía, sino que hacía mucho más que eso. Si quieres conocer otros números ya puedes buscar en internet, pero obviamente nunca vas a encontrar el número exacto. Es como por así decirlo, ¿cuánto gana el fundador de Amazon o cuánto gana el fundador de Tesla? En ese caso sus números están en la bolsa, o sea, siempre sus números cambian, pero al final de cuentas nunca vas a encontrar un número exacto. De la misma forma pasa con un director de orquesta, depende en este caso, como ellos en todo caso están dando su tiempo, entonces nunca vamos a saber un número exacto, puesto que va a depender de cuántos conciertos dirigen al año y con qué orquesta están y qué valor se han puesto ellos o qué valor le han puesto en todo caso la persona que los está, digamos, marketeando. Y bueno, esto fue todo por este vídeo, espero que te haya gustado y espero que hasta aquí hayas entendido por lo menos las partes más importantes de qué hace un director de orquesta, cuál es su trabajo, ya hemos hablado de todo eso. Y obviamente en este canal estoy hablando siempre acerca de música clásica en general, o sea, música clásica para gente que quiera adentrarse a la música clásica, que eso es muy importante porque nada nos sirve ser músicos y luego no viene nadie al concierto. Y a la misma vez, para directores de orquesta, tengo una página que se llama Revolución Musical del Siglo XXI, lo puedes buscar tanto en Facebook como en Instagram, y allí hablo solamente de dirección orquestal, pero para directores de orquesta, o sea, para estudiantes de dirección orquestal o personas que están interesadas en aprender dirección orquestal. Todos esos links los encuentras aquí abajo. No olvides suscribirte a este canal si eres nuevo por aquí, y a la misma vez no olvides activar la campana si en caso la tienes también por aquí. Y obviamente nos vemos en un próximo video, como siempre digo, hablando sobre dirección orquestal o música clásica. Hasta pronto.